Muy buenas noches, amigos de Radio Cisne. Gracias por estar en compañía con nosotros en este espacio dedicado a las almas benditas del purgatorio, que esperan mucho en nosotros para poder salir y que nosotros también tendremos que acudir a la misericordia de los vivos y de Jesús, por supuesto. Gracias también a ti, Jaime, por permitir este espacio en favor de estas almas. Bueno, pues sin más preámbulo, la semana pasada tocamos el tema de la enfermedad desde el punto de vista que dan algunas almas del purgatorio en este aspecto. Es muy interesante lo que vamos a seguir comentando y ojalá se ponga atención, puedan incluso regresar, recurrir a este video en nuestro canal, tomar algunas notas, porque la verdad lo que nos han dado las personas y las ánimas en este tema nos va a ayudar muchísimo y nos puede ayudar a evitar grandes y graves problemas. Entonces estamos con el tema de la enfermedad. Y ahora se le pregunta, me recuerdo en una ocasión a María Sima, sobre alguna persona que pues estuvo enferma por el hecho de no perdonar justamente, y entonces, y que haya tenido a consecuencia de esto pues un problema de salud en su vida. Y sí, nos cuenta de una joven, me parece que esta joven era de Innsbruck, allá en Austria, y esta joven tenía y mantuvo un rencor por su padre porque él finalmente no pudo pagarle unos estudios para que ella pues había fincado sus ilusiones en ser una profesional. Sin embargo, no sabemos por qué razón él no le puede pagar estos estudios y finalmente él muere y ella pues como pudo pues trabajó en lo que podía hacer, pero pues nunca obtuvo la profesión que ella planeaba. Este hecho hizo que ella no le perdonara a su padre esto. Se sabe que después el padre de ella se le manifiesta hasta 3 veces y le pide que le perdone porque no puede descansar. Todavía se encuentra en alguno de los niveles del purgatorio y sin embargo ella no le perdona. Más adelante ella adquiere una enfermedad que no puede combatir fácilmente y entonces se da cuenta que probablemente esta enfermedad se debe a que ella mantenía este rencor y no le perdonaba a su padre. Finalmente pues se decide, le perdona ya de corazón y claro, lo que sucede es que poco a poco ella va sanando y ella al final de cuentas recupera su salud. Luego voy a agregar algo más en este sentido que vale la pena destacar. Pero antes pasamos también a otro caso en el que le preguntan también a María Sima si conoce algunos otros enfermedades que hayan padecido ciertas personas por el hecho de no perdonar. Y aquí se refiere a una persona que ya tenía un problema en la piel. Me parece que era de la rodilla hacia abajo y quizás también por enfrente, y ya tenía mucho tiempo. Lo único que conseguía de un dermatólogo pues era una crema, por cierto, muy costosa, que lo único que le evitaba era
la comezón, pero nada más. Un día ella esta mujer con su marido se van a una peregrinación y allí encuentran en una ocasión, tal vez comiendo, cenando, a una persona que tenía ciertas facultades para ayudar a sanar a los demás. Y entonces le dice que le van a pedir a Jesús que le permita conocer cuál podría ser el origen de esta enfermedad que tenía ella en la piel ya por muchos años. Y me parece que hay una visión para esta persona donde se ve a una señora ya mayor, hincada con los brazos extendidos, pidiéndole perdón a una niña. Pues resulta que la niña era justamente esta persona que ahora estaba enferma y que era una adulta. Y resulta que ella nunca le perdonó a su madre que no la cargara, porque no acostumbraba a esta señora a cargar a sus hijos o le molestaba, le fastidiaba un poco. El marido le recuerda que nunca le perdonó por esta acción de no haberla cargado. Pero en esa ocasión, y ya estando allí en esta peregrinación, durante una misa y después en una adoración eucarística, decide perdonarle ya de corazón a su madre. Y lo hace. Y entonces, pues poco a poco, ya desde ahí empieza a sentirse mejor, a sentirse en paz y a empezar a recuperar su salud. Se sabe posteriormente, por los que lo conocieron, que con el tiempo ella logró recuperar su salud. Pero entonces aquí lo que yo quiero destacar y que ustedes se estarán dando cuenta es este hecho tan grave que hay de mantener un rencor, esa falta de perdón a nuestros semejantes. En este caso, pues los dos eran, pues uno era el padre, ¿verdad? Y el otro era la madre. Y no se les había perdonado, y además, ¿qué daño les estamos causando? Porque estamos reteniendo a esas personas en el purgatorio, ¿sí? Nosotros mismos, ya diría yo, es descomunal el hecho de lo que me haya hecho durante la vida y yo respondo así, pues es mucho más grave, más doloroso, diría yo, lo que yo le estoy haciendo a esa alma, a ese pariente, de lo que ella me pudo haber hecho. Pero bueno, esto se da muchísimo aquí con nosotros en los vivos. Así es que aquí yo me gustaría también un poco retomar lo que dice San Mateo para, a ver, aquí tengo, podríamos, lo que dice San Mateo, es en el capítulo 18, ¿verdad? El versículo me parece 21 y 22. Aquí Pedro le pregunta a nuestro Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? Y él le dice hasta 7 veces y él responde, no, hasta 70 veces 7. Claro que entendemos y nos los han explicado muy bien que esto quiere decir que siempre tenemos que perdonar a quien nos haya ofendido. En la Biblia hay varias parábolas, sobre todo aquel que estaba malversando los fondos, era el administrador y finalmente el Señor le perdona a él toda la deuda, pero él no perdona a otro subalterno y sabemos el final, ¿no? Donde ya allí pues esta persona o Dios le dice, entonces irás al fuego eterno, allí será el crujir de dientes y el llanto eterno, ¿no? De esto nos acordamos. Pero bueno, aquí la idea no es que solamente nos está pidiendo Dios nuestro Señor
esta actitud de simplemente de que debemos perdonar porque Él nos perdona todo. No, hay mucho más atrás de esto. Dios no quiere que nos enfermemos. Cuando Él da alguna indicación, y si da tiempo pondré otro ejemplo, es porque nos quiere liberar de algo que nos está haciendo daño. No es solamente un capricho o una indicación, tienes que perdonar. No, es que esto te va a beneficiar. Vas a ser un ser humano mucho más libre, que vas a vivir en paz, que vas a tener una alegría interna en tu corazón y vas a poder contagiar. Porque esas personas que tienen constantemente un rencor, que no perdonan, bueno, tienen un rostro agrio todo el tiempo, triste. Es como si estuvieran cargando, no sé, algo sobre la espalda muy pesado. De manera que comprendamos todo el beneficio que esto nos puede hacer. Voy a poner un ejemplo también así muy breve, que es el pecado capital de la gula. El pecado capital de la gula pues nos dice que no debemos ser golosos, que debemos comer solamente lo necesario. Pero ¿qué está pasando? Como se dice, en el pecado llevas la penitencia. Y entonces cuando nosotros pecamos aquí, Dios no se está extendiendo en un tratado para que no lo hagamos. Habrá sacerdotes, habrá gente que nos explique. Pero si no lo hacemos, pues entonces vamos a tener graves consecuencias con este problema de la gula. Me parece que aquí en nuestro país, en México, tenemos 12 millones y medio de personas diabéticas. Mucho de ello depende de este pecado capital, de estar comiendo de más de la gula. Y en el caso de los Estados Unidos son 32 millones de personas que padecen esta enfermedad de la diabetes. Por otro lado, es tremendo, se dice que en México el 70% de la población, somos 128 millones, y el 70% de la población padece obesidad, ¿sí? Todo esto viene derivado de este pecado capital de la gula, y el 40% en USA, en Estados Unidos, también padece obesidad, y de esto el 18.5% son menores. Entonces ven, sin extendernos mucho porque estamos terminando, la consecuencia del pecado siempre será la penitencia. Así que a perdonar y a evitar todos estos pecados, a transmitir a los demás. Aprovecho para agradecer a todos aquellos que nos siguen enviando estipendios para misas, tanto gregorianas como comunitarias, para esas almas olvidadas en el purgatorio, que son muchísimas, millones y millones, y ustedes ya tienen esa compasión, esa caridad por ello, y nosotros estamos haciendo llegar lo que ustedes nos mandan a sacerdotes pobres. He dicho que tenemos alrededor de 12 de ellos, uno en prisión, otros 3 o 4 en Venezuela, que tienen pues una pobreza que está al alcance, es de dominio público lo que ellos padecen. Pues que Dios les bendiga mucho. No dejen de mantener su veladora los sábados, de hacer caridades con la gente que está allí a su alrededor, con aquellos extraños, porque muy probablemente uno de ellos sea nada menos que Jesucristo, el que tengan enfrente y lo podemos estar dejando pasar. Que Dios les bendiga y que las almas del purgatorio les recompensen a todos ustedes que hacen un gran esfuerzo. Gracias.